Hubo una época en la que Estados Unidos amaba los autos británicos. Triumph, Austin Healey MG. No solo exportábamos autos a Estados Unidos, dominábamos un nicho. Y el MGB, estaba en el corazón de todo. Cuando se lanzó en 1962, era moderno, era ingenioso y a los estadounidenses les encantaba. Pero para mediados de los 70, se había convertido en uno de los autos más lentos que podías comprar en Estados Unidos. Esto no es solo una reseña, esto es una autopsia de cómo Gran Bretaña pasó de ser una potencia automotriz a casi irrelevante. Y el MGB cuenta esa historia mejor que cualquier otro auto. Cuando el MGB fue lanzado en 1962, fue una revelación. El MGA, que vino antes, era bonito, sí, pero también estaba arraigado en la vieja escuela, con un chasis separado y una ingeniería muy anticuada. El MGB se sentía moderno, como si Gran Bretaña finalmente hubiera construido un auto para la era del jet en lugar de la época de la cartilla de racionamiento. Y lo más importante, era accesible. A los estadounidenses les encantó eso. Y se vendieron miles de estos al otro lado del charco. No era exótico como un Jaguar. Era diversión al alcance de muchos. Puedes ver por qué tuvo tanto éxito. Tiene unas líneas muy definidas. Parece que fue diseñado por personas que realmente se preocupaban por la conducción. En 1962, esto no era pintoresco. Tenía líneas muy marcadas. Tenía un chasis monocasco, dirección de cremallera y piñón, suspensión delantera independiente e incluso frenos de disco de serie. El motor era el de 1.8 litros de la serie B, que se remontaba a los años 40. Aquí, sin embargo, fue mejorado para producir 95 caballos de fuerza, lo cual es bastante, considerando que este auto solo pesaba 980 kilos y era suficiente para alcanzar una velocidad máxima de 106 millas por hora. El MGB fue incluso uno de los primeros autos diseñados con zonas de deformación programada para proteger al conductor y al pasajero. Y a pesar de ser 3 pulgadas más corto que el MGA que lo precedió, había más espacio en el interior y más espacio para tu equipaje. Así que creo que estamos entendiendo la idea. Cuando salió al mercado, realmente era un gran autito. Pero aquí está el problema. El MGB realmente no cambió. El motor Serie B siguió adelante. La suspensión trasera seguía siendo de eje rígido con ballestas y la potencia se mantuvo más o menos igual. Mientras tanto, los japoneses estaban observando y aprendiendo. Y en 1966, Fiat lanzó el 124 Sports Spider, más rápido, más exótico y con un motor de doble árbol de levas que hacía que el Serie B de varillas pareciera un poco arcaico. Para 1974, las regulaciones de emisiones en Estados Unidos se endurecieron considerablemente y en lugar de rediseñar adecuadamente el motor, British Leyland lo ahogó con menor compresión y dispositivos de control de emisiones. Luego llegaron las defensas de Hule y la mayor altura de la suspensión para cumplir con las nuevas regulaciones de choques, y de repente el MGB se veía extraño y tenía un manejo blandísimo. En 1962, estos tenían 95 caballos de fuerza. Para mediados de los 70, en versión para Estados Unidos, era más cercano a 70. De 0 a 60, subió a unos muy letárgicos 14 segundos. Podías comprar camionetas que eran más rápidas. Que alguna vez fue el pequeño y elegante auto deportivo británico, se convirtió en uno de los autos más lentos que podías comprar. Y luego se lanzó el Datsun 240Z. Árboles de levas en cabeza, inyección de combustible, 6 cilindros, era mucho más rápido. Era moderno y lo más importante, era confiable. Los italianos tenían estilo, los japoneses tenían ingeniería y Gran Bretaña tenía, bueno, inercia. El MGB siguió avanzando y vendiéndose por un tiempo, principalmente por su encanto y nostalgia, pero ya se veía venir. En los años 60, Gran Bretaña era un importante exportador de automóviles a Estados Unidos. Para los años 80, casi nada. Triumph, MG, Austin, todos desaparecieron. Solo Jaguar, que apenas sobrevivía.
No perdimos Estados Unidos de la noche a la mañana. Lo fuimos perdiendo poco a poco. Y el MGB refleja perfectamente esa trayectoria. Vamos a sacarlo. Veremos cómo se maneja y te explicaré con un poco más de detalle. Ahora, de vuelta al auto. Por suerte, este es un modelo de 1967, así que es justo antes de que empezaran a hacer todas esas cosas desagradables. Como pueden ver, tiene los bonitos parachoques pequeños de acero. El auto sigue siendo ligero. La altura al suelo no es ridícula. Y vamos a escuchar ese pequeño motor. Un motor de 1.8 litros para un auto europeo en realidad no es tan pequeño, supongo, pero según los estándares estadounidenses, sí lo sería. La caja de cambios es muy directa. Por supuesto, va directamente desde aquí hacia la caja misma, así que es bastante precisa. Quizá es un poco más larga de lo que esperaría para un auto deportivo. Tiene un poco de aspereza. Tienes que saber exactamente dónde la estás poniendo, pero es muy agradable porque es mecánica y puedes sentir exactamente lo que está haciendo. La posición de manejo para un auto de esta época es sorprendentemente buena. El único pequeño detalle negativo, supongo, es que el volante no está en una posición muy centrada, pero hay mucho espacio para mis piernas. Voy sentado bastante recostado, así que es una posición de manejo deportiva, lo cual es genial. La palanca de cambios está exactamente en el lugar correcto, el volante. Lo sé, es como si estuviera orientado hacia el centro del auto, así que está más alto de este lado y más lejos de ti del otro lado. Luego te acostumbras muy rápido, pero es un poco extraño. Es una caja de cambios de 4 velocidades, pero tienes sobremarcha. Así que ahora voy a 40 millas por hora, cuarta velocidad, piso el clutch, activo la sobremarcha y entra directo. Bueno, lo intentaremos a 60, pero ahora a unas 40 millas por hora, 1500 revoluciones, lo cual está bastante bien. Desactiva la sobremarcha ahora. Así que puedes ver que es un día perfecto para probar un auto deportivo británico descapotable. Al menos ya dejó de llover, porque antes, mientras hacía la parte en la que estaba hablando, también estaba lloviendo, lo que realmente complicó bastante las cosas. Ahora caen unas gotas de vez en cuando, pero no está tan mal. La dirección es precisa y bastante ligera en comparación con lo que vino después de esto. Pero tengo que decir que, comparado con un auto moderno, la dirección todavía se siente viva y todavía tiene bastante peso en cuanto la mueves fuera del centro. Ahora nos estamos acercando al cruce, así que voy a ir metiendo cambios. No creo que esa caja de cambios vaya a ser de mucha ayuda. Simplemente no parece querer cambiar muy rápido, así que trataré la caja con cuidado. La primera velocidad tampoco tiene sincronizador, así que tienes que ponerla cuando el auto está detenido. Se siente como si el sincronizador de la tercera velocidad ya estuviera empezando a fallar. Así que si haces el cambio rápido, raspa un poco, muy ligeramente. Puedes sentir que roza, pero aparte de eso, parece estar bastante bien. Ponlo en sobremarcha de nuevo y cerca de 62.000 revoluciones. O sea, estaría bien para un viaje largo. Cuando aumentas el ritmo, empieza a sentirse un poco pesado. Algo que siempre he pensado sobre estos MGs es que, considerando que son autos bastante ligeros, se sienten bastante pesados en la carretera. Creo que es el peso de la dirección, el hecho de que también la dirección es lenta, no es rápida. Así que si tomas a su rival italiano como comparación, el Fiat Sports Spider, ese es un auto que maneja mucho mejor. Creo que salió 6 años después de este, así que los italianos tuvieron más tiempo para desarrollarlo. Pero es más agradable de manejar. La dirección es más ligera, es más precisa, es más rápida. Y también el chasis, aunque sigue siendo un eje rígido en la parte trasera, simplemente parece funcionar mejor en el Fiat. Creo que eso es porque al menos ese tenía resortes helicoidales, mientras que este todavía tiene ballestas.
Lo bueno es que tiene un andar muy cómodo, así que, como un auto para pasear tranquilamente a velocidades razonables, sin exigirlo demasiado, en realidad es bastante exitoso. El motor es exactamente el mismo. Suena genial y es muy suave a bajas revoluciones. Pero en cuanto pasas de 4, empieza a quedarse sin aire y a quejarse un poco. Está alimentado por dos carburadores SU, que son excelentes para eso en un auto de calle. Son muy fáciles de ajustar. Hacen que el motor sea muy flexible, así que tiene mucho torque a bajas revoluciones, pero no son los mejores si quieres un motor que rinda a altas revoluciones. No estoy seguro si eso es lo que lo está limitando o no, pero para ser justos, también es un motor de varillas, así que nunca va a competir con su contraparte europea o más tarde con sus rivales japoneses. Pero en general, es un auto pequeño absolutamente fantástico, y habiendo manejado los autos posteriores, realmente no se comparan con este a menos que les hayan hecho modificaciones. Se volvieron significativamente más pesados. Esos parachoques eran piezas muy pesadas. Tenías más altura libre al suelo y luego los motores que estaban ahogados. Se suponía que era un auto deportivo, pero claro, ya no lo era realmente. La dirección se pone realmente pesada, especialmente en las curvas más cerradas. El motor no se queja demasiado ahí, incluso subiendo la colina a 2000 revoluciones en tercera, y ahora vuelve a ganar impulso. Vamos a llegar al cruce. Voy a pasar de nuevo por las marchas, pero sinceramente, este B-Series no disfruta que lo exijan demasiado. Así que creo que voy a cambiar de marcha un poco antes. Luego hablaremos un poco más sobre lo que salió mal. Finalmente, también veremos los precios. ¿Cuánto cuestan ahora si estás pensando en comprar uno? Bien, en realidad es a las 4500 cuando puedes cambiar de marcha. Y ya sabes, eso hace que avance. Creo que los autos originales iban de 0 a 60 en unos 11 segundos, así que no eran muy rápidos de todas formas. Intentaré pasar por aquí un poco más rápido, pero se siente como si quisiera subirar. Ese eje trasero se siente muy bien controlado y, por supuesto, no tiene la potencia para ponerlo a prueba demasiado. Ahora, otra cosa que es mejor en este auto, comparado con los modelos posteriores, está en el interior. No solo modificaron el exterior por las normas de seguridad en caso de choque, también tuvieron que adaptar el interior. Este todavía tiene el diseño original, muy simple y limpio, que creo que es muy atractivo. Instrumentos claros, un par de interruptores ahí para los limpiaparabrisas, para los ventiladores, luego la calefacción, todo es encantador. Los autos después de este obtuvieron lo que se conocía como la almohada de Abingdon, que básicamente era que acolcharon todo el tablero porque se suponía que eso lo hacía más seguro. Así que si te llegabas a golpear con él, no te lastimaba tanto. Pero claro, no se veía ni de cerca tan bonito como este. Y por supuesto, este también tiene este volante Motolita absolutamente hermoso. Es realmente una cosa hermosa. No estoy seguro si hubiera sido estándar o no, pero sí se ve adecuado y de la época. Así que, realmente, en esta historia sobre la industria automotriz británica, aquí es donde descubrimos que el MGB en sí no es el villano. Lo que pasó fue simple, simplemente fue una falta de inversión.
Pudieron haberlo desarrollado más, pudieron haberlo mejorado en su lugar. La industria misma estaba en una situación tan crítica, tenía una administración tan terrible, los problemas con los sindicatos. Creo que también nos volvimos complacientes como británicos. Pensamos que los autos británicos siempre se venderían en Estados Unidos porque lo habían hecho en el pasado. Obviamente, resultó que no fue así. Pero mira, es una lástima porque, en general, los modelos posteriores, que eran mucho peores, han manchado un poco la reputación de este auto. Pero si lo ves, en realidad es algo muy bonito. Para mí, tiene ecos de un Ferrari 250, y los modelos anteriores como este son realmente agradables de manejar. Ahora, si quisieras comprar uno hoy, los precios varían bastante. Creo que los autos empiezan alrededor de 5, 6 o 7 mil libras. Luego, autos realmente bien restaurados llegan hasta unos 15,000. Y luego, hay algunos casos excepcionales que están alrededor de los 20, 25, 30,000. No estoy seguro si realmente representan el rango de precios real al que realmente se venden. Los modelos GT que tenían el techo fijo también son muy bonitos. Me gustan, pero son un poco más pesados que este. Creo que son otros 100 kilos, quizá un poco menos, unos 50 kilos más. Y no tienes la experiencia de conducir al aire libre, pero los precios parecen ser bastante similares para esos también. Ahora, si quieres ver cómo se compara esto con un Nissan 240Z, el auto que realmente lo superó, entonces checa este video que hice hace unos años. Eso permite comparar de verdad ambos autos lado a lado. Muchísimas gracias a Jonathan por traerlo hoy y por supuesto a todos ustedes por verlo.